y bienvenidos sean todos ustedes a este espacio para continuar hablando acerca de temas interesantes relacionados a la asignatura. Como ya revisamos hasta hace poco, los capítulos de citología básicamente los hemos descrito en su totalidad. Y a partir de este momento vamos a ingresar a hablar acerca de los tejidos básicos. Cuando hablamos de los tejidos básicos, mencionamos aquellas asociaciones celulares idénticas, semejantes o con diferenciación similar, junto con sus derivados, las sustancias intercelulares. Estos tejidos básicos se consideran en la actualidad los materiales de construcción del cuerpo. Son un conjunto complejo de elementos organizados de células de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente, con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embriológico común. Cuando hablamos de las características de estos tejidos básicos, mencionamos que los tejidos entonces están formados por una sustancia denominada matriz extracelular o abreviada como MEC, donde se agrupan las células unidas entre sí, como lo vemos al frente en la imagen demostrativa. La complejidad de un tejido básico, puede estar en este caso constituido por células de una sola clase, iguales, un ejemplo, los tejidos epiteliales, o por varios tipos de células dispuestas de manera ordenada. Los niveles de organización que tienen que ver con la formación y constitución de un elemento, un organismo adulto, empieza lógicamente a partir de la célula. De la célula se van a encontrar conglomerados, asociaciones de estos elementos que tienen que ver, como lo hemos visto, con un origen común, fisiología similar, inclusive morfología. Y desde ese punto de vista surgen los tejidos, los cuales a su vez asociados o agrupados, estos tejidos básicos determinarán la formación de los diferentes órganos del cuerpo. Los órganos asociados, de acuerdo a algunas características tales como la función y la estructura, determinan a su vez el aparato o sistema del elemento ya organizado. Desde ese punto de vista, la histología viene a ser la ciencia encargada del estudio de la estructura y de la función de estas asociaciones celulares, conocidas a partir de ahora como los tejidos básicos. Los tipos de tejidos que forman, en este caso, el organismo humano adulto se clasifican en 4 grandes grupos. Lo que viene a ser el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. En este momento vamos a hablar acerca del tejido epitelial, una de esas 4 variedades de tejidos básicos que acabamos de mencionar. Cuando nos referimos al tejido epitelial, debemos especificar sus características generales. Lo primero que llama la atención a tiempo de observar microscópicamente esta variedad de tejido es que, va a ser un tejido básico, pero está formado por células idénticas entre sí. Otro dato también muy significativo es que estas células se van a situar contiguas, vecinas, muy próximas, unas al lado de las demás, estrechamente unidas por una serie de elementos conocidos como uniones intercelulares, que las mantienen de esta forma, en esta organización, muy próximas, decíamos, unas con las otras y con muy poco material intercelular entre ellas. Otra característica importante del tejido epitelial es que este se presenta como un elemento o un tejido avascular.
y descansa sobre una membrana basal, que es una zona de interfase o limítrofe entre el propio tejido epitelial y su tejido conectivo de sostén. Otro dato interesante cuando hablamos de las características generales de los epitelios es que estos, a su vez, van a presentar una polaridad morfológica y funcional determinada por 3 regiones a mencionar. La porción apical, que es la zona superficial que está en relación justamente con el área libre de los tejidos u órganos donde vamos a encontrar esta variedad de tejido básico. La región lateral, que colinda o es un límite entre lo que vendría a ser una célula epitelial y su célula vecina. Y finalmente la porción basal, que tiene una relación directa con la membrana basal y por debajo, en la zona subyacente, el tejido nutritivo de sostén. Otro dato interesante dentro de las características generales de un epitelio es que este deriva de las 3 hojas blásticas germinales de desarrollo fetal: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Cuando hablamos del ectodermo nos vamos a referir a epitelios desde el punto de vista de su localización, cuyas características principalmente tienen que ver con superficies amplias. Un ejemplo, la cavidad bucal, el epitelio corneal, la epidermis de la piel, glándulas asociadas a la piel y también las glándulas mamarias. Si hablamos del mesodermo, indicaremos que de esta hoja blástica vienen principalmente a organizarse el recubrimiento del aparato respiratorio y digestivo. Finalmente, del endodermo encontraremos principalmente aquellos epitelios relacionados con cavidades internas, valga decir, mesotelios de cavidades corporales, recubrimiento de sistemas reproductores, endotelios vasculares y también aquellos epitelios relacionados con los túbulos uriníferos de los riñones. Las funciones de los diferentes tipos de epitelios son los siguientes. Una función de absorción dada principalmente por epitelios cilíndricos, que se encargan en primera instancia de captar elementos externos para poderlos utilizar en beneficio propio. Otro tipo de función, la secreción, es aquella actividad relacionada con la elaboración de productos determinados y que cumplen también funciones determinadas. Otro tipo de función, la protección. Esta protección contra lesiones, agresiones o pérdida de humedad hacia estos tejidos. Otro tipo de función, la excreción. ¿Qué significa aquello? La capacidad que tienen los epitelios de eliminar sustancias corporales. Finalmente, recepción sensorial, que está dada principalmente por la formación de señales de alarma en ciertos tipos de epitelios, principalmente de tipo sensorial. Clasificación de los epitelios. Vamos a clasificar a los epitelios considerando la función y la organización de los mismos. Desde ese punto de vista tenemos, en primera instancia, a las membranas epiteliales y luego a las glándulas epiteliales. Cuando hablamos de las membranas epiteliales, estamos hablando de aquellas extensiones de células epiteliales bastante amplias y que se encargan principalmente ya sea de recubrir superficies externas, por ejemplo la piel, o revestir superficies internas, por ejemplo la cavidad bucal. Al hablar de glándulas epiteliales nos referimos a aquellos epitelios también organizados con estas características, pero que tienen principalmente la función de producir o secretar funciones especiales. Membranas epiteliales. Clasificación de los epitelios.
En relación a la clasificación, hablaremos de que estos pueden ser organizados o clasificados tomando o considerando principalmente su forma. De allí partimos a determinar los siguientes tipos de epitelios. Epitelios que están formados por células planas, epitelios que están organizados por células que tienen características cúbicas y epitelios que están presentando células cilíndricas. ¿Cuándo hablamos de células planas? Cuando el espesor o la altura de estas células es mínimo en relación con la extensión de esta célula. Un dato interesante de las células de los epitelios planos es que el relieve único que presentan estas células está situado y demarcado por la presencia del núcleo. Epitelios cúbicos. Aquellos epitelios que están formados por células cuyas dimensiones espaciales, tanto en alto, en espesor como en extensión, están relativamente en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Son células cúbicas o poliédricas, cuya disposición espacial de ese citoplasma sitúa de manera muy cómoda central a su núcleo, el cual se presentará de forma esférica. En cuanto a las células cilíndricas que forman los epitelios, cuando hablamos de este tipo de células mencionamos que son células más altas que anchas. A partir de eso y considerando estas características, las células cilíndricas en la mayoría de las veces son células que participan en procesos de secreción o de absorción de sustancias. En ese sentido, el núcleo siempre se va a localizar hacia la porción basal, mostrándose de una forma alargada. Otro punto de vista de acuerdo a la clasificación, el número de capas. En ese sentido vamos a tener epitelios que están formados por una sola capa, a los cuales les vamos a denominar epitelios simples. Y otros que están formados por varias capas, cuya denominación será estratificados. En ese sentido y considerando la forma y el número de capas, tenemos los siguientes tipos de epitelios. Epitelio plano simple, epitelio cúbico simple y epitelio cilíndrico simple. Si tiene varias capas, lógicamente será un epitelio estratificado y de ahí las características de su clasificación. Epitelio plano estratificado, epitelio cúbico estratificado y epitelio cilíndrico estratificado. Existen variaciones a este tipo de clasificación y en ese sentido vamos a mencionar dos grandes variedades de epitelios. El denominado epitelio de transición, epitelio transicional o denominado también urotelio, y el epitelio cilíndrico simple y pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Hablaremos con más detalle ahora de los epitelios planos. Cuando hablamos de los epitelios planos, empezaremos a hablar del epitelio plano simple, o sea, aquel que está formado por células aplanadas, pero dispuestas en una sola capa celular, un solo estrato. Como ejemplo, mesotelios y endotelios. También estaríamos mencionando los alvéolos pulmonares, segmentos delgados, sobre todo de esta región renal, el asa de Henle, la capa parietal de la membrana de Bowman, la superficie interna de la membrana timpánica y conductos excretores de pequeñas glándulas. En cortes longitudinales podemos observar esta variedad de epitelio, cuya característica principalmente al presentarse como células aplanadas es la elevación o relevancia que hace el núcleo en relación a la ubicación o distinción de su citoplasma. Lo propio en esta otra imagen podemos encontrar dispuestos formando hileras los núcleos en una sola capa de esta variedad de epitelios. Epitelio plano estratificado. Desde ese punto de vista tenemos y consideramos dos variedades de este tipo de epitelios. El denominado epitelio queratinizado, que forma parte principalmente de la epidermis
de piel. Es un epitelio que está formado por varias capas de células, cuyas características principales es que se presentan en una disposición poliédrica y poco a poco se van haciendo mucho más planas. Las capas más superficiales van a presentar pérdida de vitalidad a tiempo de almacenar, sobre todo, gran cantidad de un elemento denominado queratina. La queratina lo que hace es eliminar núcleos y organelos, formando entonces una célula bastante rígida, muy parecida a una escama de pescado, las cuales evidentemente se superponen y forman una capa superficial de tipo queratinizada. En relación a los epitelios planos estratificados, no queratinizados, ejemplo, la cavidad oral con su mucosa bucal, el esófago, una parte de epiglotis, los pliegues vocales, conjuntiva y córnea de ojo, vagina y parte de la porción de uretra femenina. En relación a esta variedad de epitelio mencionaremos que al no presentar queratinización o esa capacidad de la célula de llenar su citoplasma de queratina, las capas superficiales de este epitelio, como lo estamos viendo en la imagen al frente, se van a presentar viables. ¿Qué quiere decir? Que las células están activas, están vivas y que presentan sus características celulares habituales. En relación a estas variedades, encontraremos aquí el modelo de un epitelio plano simple. Y en relación a los epitelios estratificados, evidentemente la formación u organización de varias capas celulares superpuestas. Epitelios cúbicos. Cuando hablamos de los epitelios cúbicos, diremos que existe una variedad de epitelio cúbico simple, formado evidentemente por una sola capa de este tipo de células. Las vamos a encontrar siendo parte de los folículos tiroideos, de la superficie del ovario, plexo carotídeo, de la cápsula del cristalino, conductos de ciertos tipos de glándulas y el epitelio pigmentario de la retina. Como podemos ver al frente, en un ejemplo o un modelo de una muestra que representa justamente a tiroides, lo que se destaca principalmente es la ubicación, color y forma del núcleo en relación con el resto del citoplasma, que decíamos se presenta dispuesto cómodamente en sus dimensiones espaciales. En relación a esta imagen que estamos viendo aquí, es un conducto secretor y lo que nos muestra es una sola capa de células cúbicas ordenadas y organizadas en relación a una luz. Epitelio cúbico estratificado. Este tipo de epitelio viene a ser una variación interesante de la variedad de epitelios. Está formado o forma parte principalmente de los conductos excretores de las glándulas sudoríparas, cuya característica principal en relación a las capas es que este tipo de conductos va a estar formados por una doble capa epitelial, como lo vemos en las presentaciones al frente. Lo propio en un corte de tipo longitudinal y en estas secciones de tipo transversal. Igualmente, en la imagen representativa en el video, vamos a organizar o vamos a fijarnos en la disposición nuclear que tiene que ver con los epitelios cúbicos simples. Epitelios denominados cilíndricos. Hablaremos de la primera variedad, el epitelio cilíndrico simple, que se encuentra principalmente formando parte del tubo digestivo desde el estómago hasta el ano, conductos excretores de cierta variedad de glándulas, el epitelio ependimario de la médula espinal, útero y trompas de falopio y bronquios de pulmón. Como podemos ver en la imagen al frente, siguiendo la muestra representativa, vamos a poder encontrar entonces la disposición en una sola capa muy ordenada y alineada de células más altas que anchas,
Un dato bastante interesante a tiempo de identificarlas es la presencia de los núcleos alargados situados de preferencia en dirección a la zona basal. Por debajo de ella simplemente estamos observando la localización del tejido conectivo de sostén subyacente. Epitelio cilíndrico estratificado. Va a estar localizado a nivel de uretra cavernosa, siendo parte de una porción de la laringe, conductos excretores mayores de algunos grupos de glándulas y la conjuntiva del ojo. En relación a este tipo de epitelio sobresale principalmente la presencia y la organización de células alargadas de tipo superficial. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Desde ese punto de vista y considerando la denominación, pseudo significa con una falsa estratificación, y eso se explica principalmente en relación a las primeras observaciones que se hacían sin todavía utilizarse el microscopio electrónico. Observaciones que denotaban sobre todo la presencia de numerosos núcleos superpuestos que en primera instancia confundió a los investigadores a tiempo de mencionar de que este tipo de epitelio se trataba de un epitelio estratificado. Conforme avanza la ciencia, la tecnología y evidentemente las preparaciones y observaciones de estos tipos de epitelios, se pudo verificar que se trataba simple y llanamente de un epitelio simple. Las características esenciales de este epitelio es que sus células toman diferentes tamaños, unas más altas, otras intermedias en relación a su longitud y otras más pequeñas, reducidas hacia la porción basal. En relación a ello y dada la diferencia de sus longitudes, vamos a encontrar que la ubicación de los núcleos evidentemente es bastante alternada. Situación que en primera instancia se mostraba o denominaba a este tipo de epitelio como un epitelio estratificado. A partir de ello podemos encontrar entonces de que todas las células de este tipo de epitelio descansan sobre la membrana basal, pero en relación a la longitud de ellas no todas van a alcanzar la zona más superficial. Otro dato significativo es que es un epitelio que presenta numerosos cilios y está en relación también con la presencia de células caliciformes. ¿Dónde encontramos esta variedad de epitelio cilíndrico pseudoestratificado? A nivel de conductos excretores de glándulas mayores en parótida, estaríamos hablando de uretra masculina, vías respiratorias altas, tráquea, bronquios extrapulmonares, trompas de falopio, cavidad timpánica, saco lagrimal y el conducto deferente. Otra variedad interesante, el epitelio transicional, denominado también urotelio por su localización, donde lo vamos a encontrar a nivel de vejiga urinaria, a nivel de pelvis renal, uréter y parte de uretra. La característica más interesante de esta variedad de epitelio son las células más superficiales, las cuales se presentan muy voluminosas en relación con las células más profundas. A estas células muy grandes se las denomina como células gigantes en sombrilla o células de Dogier. Estas células tienen la cualidad o la capacidad de mantenerse bastante abultadas o abombadas en etapas de reposo del epitelio o de distenderse y extenderse de tal manera que se van a tornar prácticamente como elementos aplanados a tiempo, sobre todo, de mantener en el interior el contenido líquido que tiene que ver con grandes órganos de recepción, en este caso de la orina. Modificaciones apicales de los epitelios. Cuando hablamos de las modificaciones apicales, estamos hablando de una región de la célula epitelial. En este caso estaríamos mencionando la región más superficial o apical. ¿Por qué modificación?
porque dados algunos grupos o tipos de epitelios, van a presentar ciertas alteraciones o variaciones de las regiones apicales en relación sobre todo con sus funciones más interesantes. Dentro de las modificaciones apicales que vamos a describir, mencionaremos a las microvellosidades, a los estereocilios y a los cilios. Microvellosidades vienen a ser justamente especializaciones apicales o superficiales de las células que se van a mostrar como proyecciones citoplasmáticas a manera de dedos de guante. Todas ellas de una longitud determinada, un tamaño igual, numerosas en cada una de las células, podemos encontrar de 1000 o hasta 3000 de ellas, dependiendo el tipo de célula. La capacidad de trabajo que tienen estas modificaciones principalmente tiene que ver con la absorción y el transporte de sustancias. En microscopía de luz puede observarse con cierto tipo de restricciones, pero también se las puede de alguna manera marcar con tinciones particulares. Este marcaje y esta observación en microscopía de luz va a determinar estas zonas o las va a denominar como la chapa estriada o el ribete en cepillo. ¿Cómo están formadas las microvellosidades? Hemos dicho que son modificaciones apicales. En relación a ello, aquí tenemos el citoplasma de la célula y en la parte apical estas modificaciones que son proyecciones citoplasmáticas digitiformes o como si se tratara de deditos de guante. Diremos que el centro o el eje mismo de esta microvellosidad está formado por la denominada actina, elemento que nosotros ya lo hemos descrito plenamente. Otro dato interesante en relación a la presencia y eje de actina en relación también con esta microvellosidad es que se va a relacionar con otro tipo de proteínas. Por ejemplo, en la parte más apical y superficial vamos a encontrar que la actina se ancla con la denominada vilina. A nivel de lo que vendría a ser la porción basal, vamos a encontrar que esta actina se relaciona con lo que se conoce como el velo terminal, que básicamente está formada por espectrina y miosina de tipo 2. Otro dato interesante es que esta actina, a su vez, también va a tener enlaces proteicos para mantener un orden como eje de la misma microvellosidad con diferentes tipos de proteínas. Por ejemplo, la fimbrina de color azul, la fascina, la estamos viendo como un eje perpendicular a la actina, aquí de un color un poco más morado o café, y también estaríamos observando de un color rosado la miosina de tipo 1. Todo este complejo necesariamente debe estar a su vez relacionado con elementos del citoesqueleto, en este caso los denominados filamentos intermedios. Estereocilios. Los estereocilios son una variedad de microvellosidades, pero en relación a las anteriores son inmóviles, son muy delgadas, filamentosas y ramificadas. Tienen una longitud muy amplia en relación o en comparación con el otro grupo ya mencionado. También tienen la cualidad de trabajar facilitando mecanismos de absorción y fungen como receptores sensoriales. Los vamos a encontrar limitados principalmente a la región de epirídimo, conducto deferente femenino y células sensoriales del oído. ¿Cómo están organizados los estereocilios? Seguiremos el modelo del esquema representativo para poderlo entender. Lo que estamos viendo son justamente los estereocilios. Dijimos que son elementos muy largos, muy delgados y que tienden a formar ramificaciones. El centro de este estereocilio
va a estar formado por la actina, que la estamos viendo aquí como una molécula un poco más verduzca y organizada, como decíamos, como el eje principal de nuestro estereocilio. Este centro de actina también va a tener enlaces cruzados con varias proteínas para mantenerse ordenada y paralela en relación al eje. En relación a eso encontraremos que existen enlaces cruzados, por ejemplo, con fimbrina, la estamos viendo de color celeste, y se une hacia la membrana plasmática con otra proteína que se conoce como la ersina. También en las zonas de bifurcación o de ramificación del estereocilio vamos a encontrar cierto tipo de pedúnculos, los cuales a su vez están en relación sobre todo con la organización y formación de esta otra molécula de proteína, la alfa-actinina. No posee vilina en la porción más apical y evidentemente se va a relacionar también con el citoesqueleto. Los cilios. Los cilios son especializaciones apicales móviles, ordenadas en hileras, que tienen la cualidad de asumir una disposición como el corte militar de los crines de un caballo. Tienen la función de sujetar o retener en su superficie partículas extrañas y a partir de movimientos particulares que estas células cumplen, van a alejar o van a eliminar estas sustancias. Otro dato significativo es que sus porciones, tanto basales como del eje, están principalmente en relación con una organización dependiente de sistemas microtubulares. El dato más importante en relación a los cilios es que estos ya han sido plenamente descritos cuando hablábamos principalmente de citoesqueleto. Especializaciones de adhesión de los epitelios. Recordemos que estos epitelios, decíamos, están formados por células idénticas entre sí, las cuales se ordenan unas al lado de las otras y se mantienen muy próximas, unidas justamente a partir de lo que se conoce como las especializaciones de adhesión o las uniones intercelulares. Estas especializaciones de adhesión se van a localizar, como lo vemos en el gráfico, en la porción lateral de las células. De acuerdo a cómo se organiza o qué cualidad tiene el tipo de especialización de adhesión, encontraremos que mantiene en relación a las membranas citoplasmáticas de las células contiguas muy poco o casi nada de material intercelular. Forman también una barrera al paso de sustancias, pueden determinar pliegues y prolongaciones en relación con las zonas donde se van a localizar y están formados por proteínas exclusivas que se van a determinar principalmente en los espacios intercelulares de las células vecinas, pero también se van a prolongar hacia las regiones citoplasmáticas de las células que van a intervenir en esa relación. Clasificaremos a estas especializaciones de adhesión en relación a la forma en la que van a relacionar las membranas vecinas de las células contiguas. El primer grupo de elementos de especialización o de unión intercelular se conoce como las uniones ocluyentes. ¿Qué significa aquello? Son aquellas uniones que sellan herméticamente el espacio intercelular para evitar justamente el paso de sustancias a través de estas zonas. El segundo grupo de unión se denomina uniones adherentes. ¿Qué significa aquello? Son uniones que mantienen en relación membranas vecinas, es evidente, pero que pueden inclusive mantener un ligero elemento de matriz extracelular
entre las mismas membranas. El segundo grupo de uniones se conocen como las uniones comunicantes o los famosos nexos. Vienen a ser una variedad importante de especializaciones de adhesión que permite sobre todo el intercambio de sustancias a partir de la organización de estos elementos de unión que se parecen mucho a puentes. La barra terminal viene a ser un complejo estructural determinado justamente por este tipo de uniones y que va a estar en relación sobre todo con la localización de estos diferentes grupos de uniones en relación también con las membranas plasmáticas que va a ir a fusionar o a unir. Como lo estamos viendo, las ocluyentes vienen a ser las uniones más superficiales. Luego podemos encontrar a las adherentes y en regiones particulares o en células particulares, sobre todo a las uniones comunicantes. Primer grupo de uniones para describir: las uniones ocluyentes. Vamos a seguir el gráfico demostrativo que se mantiene relativamente igual en cada una de las muestras o de los ejemplos que mencionaremos. De color amarillo, las membranas citoplasmáticas que va a relacionar y de diferentes colores la organización proteica, sobre todo del grupo de unión que vamos a describir. En este caso, las uniones ocluyentes. Vamos a encontrar entonces, como decíamos, las membranas plasmáticas de células vecinas y las uniones ocluyentes o zónulas occludens tienen la cualidad principalmente de presentarse en las regiones más altas o apicales de ese complejo de unión o barra terminal que acabamos de mencionar. Es una unión bastante hermética, muy fuerte y estrecha. Tiene una resistencia relativamente limitada y se presenta observada en microscopía electrónica como una zona muy angosta. Vamos a encontrar el dato más significativo es que sella de manera muy firme las regiones membranales de células contiguas, dejando casi nada de material intercelular entre ellas. La proteína de unión o proteína transmembranal específica que tiene que ver principalmente con la organización de estas uniones ocluyentes se conoce como la ocludina. La ocludina a su vez presenta una zona entonces intercitoplasmática que evidentemente tiene que ver con la misma organización de la ocludina y también presenta una extensión hacia las regiones citoplasmáticas de las células vecinas, formando a su vez esas porciones citoplasmáticas con otro tipo de proteínas que se conocen como la zónula occludens 1, la zónula occludens 2 y la zónula occludens de tipo 3. La Z1 es precursora de tumores, la estamos viendo aquí. Tiene la cualidad también de relacionarse, en este caso, con el dominio, en este caso, citoplasmático y la actina. La Z2 va a formarse también como un elemento señalador o como una zona que atrae sobre todo a los factores de crecimiento epidémicos. La ZO o la denominada porción o la zónula occludens de tipo 3 va a interrelacionarse con la mayor que viene a ser la de tipo 1. Uniones adherentes. Las cualidades de las uniones adherentes principalmente es que éstas se localizan por debajo de las zónulas occludens. En esta preparación con microscopía electrónica lo que hacemos es observar este dominio citoplasmático de una célula y el dominio citoplasmático de la otra. Aquí estamos viendo la relación de las membranas de una y de otra célula y decíamos siempre más apical la zónula occludens, que se presenta como la región de mayor relación o más estrecha de todas las uniones. Por debajo de ella generalmente vamos a encontrar a las
denominadas uniones adherentes. Estas uniones adherentes también vinculan células vecinas entre sí, pero mantienen un espacio bastante pequeño de material intercelular entre ellas, lo que no sucede, como lo estamos viendo en la imagen, con las zónulas oclúdeas. Ahora bien, dentro de las uniones adherentes encontraremos dos variedades de uniones, las denominadas zónulas adherens y las máculas adherens. Hablaremos de las zónulas adherens. Las zónulas adherens vienen a ser uniones adherentes bastante extensas. Se las asemeja mucho como una barra, como una banda o como un cinturón alrededor de la célula. Prevé adhesión lateral entre las células, como lo estamos viendo aquí, y también determina, decíamos, un ligero espacio de material intercelular entre una célula y otra célula vecina. Este material o este espacio es bastante pequeño, de 15 a 30 nanómetros aproximadamente. La molécula de adhesión típica de la zónula adherens se conoce como la E-caderina. Hablaremos entonces de la zónula adherens y de la E-caderina. Aquí estamos viendo de color amarillo, de forma permanente en nuestros modelos, las membranas citoplasmáticas de las células vecinas. Este es el dominio citoplasmático de una y este es el dominio de la otra. Estaremos encontrando entonces entre las regiones citoplasmáticas justamente la localización de la E-caderina. Ahora bien, esa E-caderina va a relacionarse hacia el lado citoplasmático con otro tipo de proteína que se conoce como la catenina, inmediatamente lateralmente dispuesta a la membrana plasmática y el dominio intracelular. Entonces, de color rosado estaremos encontrando a la catenina. Ahora bien, esta catenina con su relación de la E-caderina también se va a unir o a vincular con otro tipo de proteína, la vinculina, formando un complejo. Ese complejo también, a su vez, se une a la alfa-actinina y finalmente esa alfa-actinina se va a relacionar con el citoesqueleto, que en este caso puede ser tranquilamente la actina. Para que este tipo de uniones y complejos proteicos se mantengan estables, se requiere que todas estén favorecidas, sobre todo con el calcio. Mácula adherens, comúnmente conocido como desmosoma. En relación con la zónula adherens, una mácula viene a ser una unión puntiforme, a manera de un botón o como un sello. Diremos que este tipo de uniones de igual manera mantiene relacionadas las zonas superficiales laterales citoplasmáticas de células vecinas y también va a tener relación con un dominio citoplasmático de una célula y el dominio citoplasmático de la otra. La mácula adherens, como lo estamos viendo, va a relacionar entonces las membranas plasmáticas, que evidentemente y de forma constante estamos encontrando en nuestros modelos como de color amarillo. Ahora bien, el lado citoplasmático, como lo estamos viendo, va a presentar lo que se conoce como las placas de adhesión, que tienen más o menos unas dimensiones entre 400 por 250 por 10 nanómetros de extensión y aquí las vemos como zonas más naranjas. En relación a ellas vamos a encontrar sobre todo unas proteínas denominadas desmoplaquinas y placoglobinas que van a relacionar lo que vendría a ser la placa de adhesión con la zona misma de los lados, en este caso, intercitoplasmáticos. Ahora, esta placa de adhesión y evidentemente la presencia de la desmoplaquina y las placoglobinas van a fijarse a lo que vendrían a ser los elementos del citoesqueleto, en este caso, filamentos intermedios.
El espacio intercelular aproximadamente tiene una extensión de 30 nanómetros y presenta glucoproteínas transmembranales o extramembranosas denominadas desmocolinas y desmogleínas, que se organizan como si se tratara de los peldaños de una escalera. Todo este complejo está en relación siempre a la presencia de calcio. Uniones comunicantes. Se conocen también como nexos o como uniones de hendidura y tienen la cualidad de presentarse como canales, como poros o como ventanas que se dirigen desde un dominio citoplasmático al otro dominio citoplasmático de la célula vecina. Tienen baja resistencia y se van a localizar de manera preferencial en cierto tipo de epitelios a nivel de musculatura lisa, músculo cardíaco y de nervios. En cierto tipo de tejidos requieren entonces la actividad coordinada de este tipo de uniones, justamente porque estas uniones comunicantes facilitan el movimiento y el intercambio de iones reguladores y de metabolitos de un lado al otro lado de las células. Están formados, como lo vemos aquí, y en relación con nuestro modelo, estamos viendo de color amarillo las membranas y las uniones comunicantes de color verde. Decíamos, se trata de canales superpuestos y que atraviesan de un extremo citoplasmático al otro extremo citoplasmático de la célula vecina. Principalmente la forma en la que se organizan mediante proteínas conocidas como conexones, que a su vez están formados por subunidades en número 6 que determinan justamente el canal que se está viendo al frente. Entonces tenemos dos canales en relación con la organización de cada uno de los conexones. La característica principal del conexón al estar formado por las conexinas es que estas conexinas pueden abrirse y cerrarse a requerimiento para facilitar entonces el movimiento de iones e intercambio de moléculas. Uniones célula-matriz extracelular. Estas uniones célula-matriz extracelular principalmente tienen que ver, 1, con la membrana basal, 2, con la presencia de hemidesmosomas y 3, con adhesiones focales. Cuando hablamos de membranas basales, estamos hablando de una interfase o un sitio de adhesión o de relación de lo que vendría a ser el epitelio con el tejido conectivo subyacente. Esta zona de la membrana basal es una región que se puede observar como una banda celular, principalmente formada por elementos del tejido conectivo muy organizados, determinada principalmente como un área homogénea y estrecha. Es una capa electrodensa de 40 a 60 nanómetros de espesor y que puede observarse fácilmente a partir del manejo de cierto tipo de tinciones especiales, tales como el ácido tellúrico de Schiff. La membrana basal presenta dos regiones a examinar: la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal inmediatamente por debajo de la zona donde estarían posesionadas las células epiteliales y la lámina reticular inmediatamente por debajo de la primera. A su vez, esta lámina basal, que tiene un espesor aproximado de 50 nanómetros, presenta dos regiones: la lámina lúcida, que se relaciona inmediatamente con las células epiteliales, y la lámina densa, que va a tener una relación directa con la membrana más superficial. La lámina lúcida principalmente va a proyectar o va a presentar entactinas, y por combinación de las entactinas
en región específica de la lámina lúcida también encontraremos lamininas. En relación a la lámina densa, veremos la presencia del colágeno de tipo 4 específico de membranas, el heparansulfato formando perlacanes y la fibronectina. La lámina reticular también tiene un aspecto, en este caso como si se tratara de un retículo, y un espesor relativamente variable. Presenta fibrillas de anclaje, fibras reticulares, siendo de preferencia la presencia del colágeno de tipo 7 y también placas de anclaje relacionadas a los semidesmosomas más profundos a nivel del tejido epitelial. Encontraremos colágeno de tipo 1, colágeno de tipo 3 y también la fibronectina. Las funciones de la membrana basal. Fijación del epitelio y del tejido conectivo, pero ojo, es una zona de interfase entre ambos tipos de tejidos. Es un filtro físico a partir del colágeno de tipo 4 y químico por el alto nivel de cargas positivas que presenta. Guía también la migración celular para la reepitelización de heridas y formación de cicatrices, barrera del sistema defensivo del organismo como zona de interfase o limítrofe entre el área más superficial epitelial y la zona más profunda vascularizada y nerviosa de tipo conectiva. En la cavidad bucal veremos que esta membrana viene a ser mucho más gruesa, es una característica de los epitelios no queratinizados y con la edad tiende a disminuir su espesor. Hemidesmosomas. Los hemidesmosomas vienen a ser uniones, en este caso basales, no apicales, basales, similares al desmosoma, y van a estar relacionados principalmente con epitelios que tienen que ver con fuerzas mecánicas de tracción. Ejemplo, la piel, la córnea, cavidad bucal, esófago y vagina. Vamos a encontrar de igual manera la parte más profunda rosada, tejido conectivo, y la relación amarillenta como la membrana citoplasmática de la célula. Igual encontraremos placas de adhesión similar a las que hemos visto en los hemidesmosomas, las cuales tienen una relación directa con el citoesqueleto y los filamentos intermedios. También veremos que en la región citoplasmática encontraremos integrinas y una relación directa con la membrana basal. Hacia la parte del tejido basal vamos a encontrar sobre todo la presencia de laminina de tipo 5, colágeno de tipo 3, colágeno de tipo 4, dijimos típica sobre todo su presencia en relación a membranas, fibrillas de anclaje y colágeno de tipo 7. Despidiéndome en este capítulo tan importante y presentándoles la bibliografía de consulta, con la cual también se ha contado a tiempo de elaborar cada uno de los temas que hemos ido presentando. Me despido siempre con un pensamiento motivador. Recuerda que nadie puede cortar tus alas. Solo eres tú quien decide cuán alto quiere volar. Les agradezco mucho la presencia y la atención y será hasta la próxima oportunidad.